la vida. Entonces pareciera que fuera muy religioso, pero es más que eso. Es la agricultura, es el conocimiento del universo. Finalmente el calendario maya es entonces como una madeja que tiene muchos hilos, ¿verdad? Y cada hilo representa algo de conocimiento que concentra muy bien, que expresa muy bien todo lo que fue acumulado de la sabiduría maya. El calendario maya empieza en un momento que es la fecha cero. Fueron los mayas que inventaron el cero y a partir de ahí entonces empieza la cuenta, ¿verdad? Antes de eso son las eras de los hombres de madera, de los hombres de barro y de los animales. Y después viene esa época histórica que aparece con la fecha cero. Ellos dijeron que el calendario maya da principio en el día 4 Jabo Chikunku. Y se preguntarán, pero eso fue el 11 de agosto del 1114, dijeron, ahí empieza la fecha del calendario maya. Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué hay esa fecha tan misteriosa? Bueno, el 4 de Jabo es un día en el calendario, es el último el listado de los 20 días, y Kunku es el último mes del año. Entonces, el último día del último mes, que era más o menos el último día de verano, ¿verdad? Entonces, que corresponde la hipótesis es que hay tres fundamentos de la fecha cero. Por una parte, es un cálculo astronómico y un cálculo sobre el movimiento del Sol. Entonces, esa es la Vía Láctea, tal como fue visto, que es la banda luminosa, ¿verdad? Que los mayas la vieron como una canoa. En esa canoa viaja al centro la divinidad del maíz, el Sol y la Luna, que son los remeros en los extremos, y adentro viaja una iguana, ¿verdad? Un mono, una tortuga, son diferentes animales. Se supone que estos son las constelaciones, y esa es la Vía Láctea que ustedes ven al centro de la banda luminosa, es la divinidad del maíz. Y esto, según Linda Schill, esa canoa que fue encontrada en Tikal, en la tumba 116, en un fémur, representa la Vía Láctea, ¿verdad? Hay un diccionario que se llama de Coto, que es de más o menos 1650, y es uno de los mejores diccionarios voluminosos, y dice que en esa época la Vía Láctea le llamaban el camino de la tortuga, y justo la tortuga es el símbolo de la tierra, o sea que es el camino de la tierra, ¿verdad? Entonces, y esa es una doble explicación. El cero fue representado como una flor, que es el origen, ¿verdad? O la semilla, que es el origen de algo, o Ahau, que es el principio. Ahau es la divinidad, es el principio de las cosas. Entonces el caracol, que es el principio del sonido. Entonces el cero es el principio de las cosas, al contrario del cero árabe, que es conjunto vacío o nada, ¿verdad? Esto es el principio de algo, ya tiene el germen de la vida. Y entonces hay después de la Vía Láctea, el otro fundamento es que el Sol 2 veces al año pasa por el centro de la Tierra. Y entonces, en ese día 11 de agosto, cuando pasa la segunda vez por el centro de la Tierra, y señala el inicio del segundo periodo de lluvias. Entonces hay una fórmula en el lenguaje que es corazón del cielo, corazón de la tierra, y hace referencia a la Vía Láctea, que es más o menos Orión en el centro, más o menos, y el corazón de la tierra, el sol en su cenit. Y después hay otra, el Bactum, en esa época es el origen del maíz, pero el maíz como origen de las aldeas, de la vida urbana. El maíz realmente se domesticó hace unos 8000 años, es la misma época del arroz y el trigo, pero en esta época es el inicio de la vida aldeana. Entonces es un cálculo histórico extremadamente perfecto de cuándo empezó la vida en aldea. Aquí en esta zona de Centro, las primeras aldeas cultivadoras de maíz vienen del Bactum 1, ahí no habían ciudades, era la fecha cero, hace 5200 años, ¿verdad? Y entonces el Popol Vuh nos dice 4 animales nos trajeron el maíz, que vino de un lugar llamado Pachilcayalá. Eso era la costa sur de Guatemala. ¿Pasamos? Y entonces estamos ahora en el Bactum 2, damos un 400 años, otro paso adelante. El Bactum 2, de esa fecha viene la evidencia más antigua del calendario maya, que son unos petroglifos incisos en el muro, un peñasco, una cosa grande que está en un lugar llamado Presa de Mula, en Monterrey. Y te van a decir, está muy lejos, sí, pero la tradición del calendario viene desde un poco más arriba del centro de México, ¿verdad?, hasta Nicaragua. Entonces, en esta época, entonces, la herramienta de las puntos que se inspiran en el frijol, ¿verdad?,
los 4 granitos de la vaina, 3 vainas suman 15, y ahí viene toda la imagen de barras y puntos de esa comparación con el frijol, ¿verdad? El sistema 13 es otro importante, síntesis numérica muy importante, que fue el segundo momento, ¿verdad? Y en la evolución del sistema matemático, y ese viene de la observación de la luna. Resulta que de la luna nueva, 0% de brillo, a la luna llena, 100% de brillo, pasan en promedio 13 noches. Y luego viene la luna de menguante, empieza a desaparecer, es un periodo más corto, dura 7 noches. En total el periodo de luna visible son 20 noches. Esa fue la base del cálculo. Después vienen 9 noches de la luna oculta, que es el periodo que los mayas llamaban los 9 señores de la noche. Y es el número 13 que se ve se cuentan en las falanges de los dedos. Tienen 13 en cada dedo. Bueno, el pulgar tiene 12, en realidad hay 14, pero para el efecto del sistema matemático vale 1. La gente lo usa y se ve la mano para hacer cálculos todavía, ¿verdad? Y 13 está también en el cuerpo humano, en las articulaciones. Todas las articulaciones del cuerpo humano son 13, ¿verdad? Entonces y el número 20 se expresa en los dedos de las manos y los pies. Entonces esto lo que nos dice es esa permanente e incesante búsqueda de que el sistema matemático se reflejara en la naturaleza, se reflejara en el universo y se reflejara en el cuerpo humano. Es la síntesis de todos los conocimientos en todas direcciones. Y ahora estamos en el Martún 4 por 4 o 16, 1600 años después de la fecha 0. De esta fecha datan las ciudades más antiguas, las cabezas de la democracia, ¿verdad? En realidad la ciudad más antigua es San Lorenzo, un lugar que está en Veracruz, en el Golfo de México. Y después de esa época, después viene la Venta, es lo más antiguo que conocemos, la costa sur después. Ahí está Santa Lucía por Sumaguapa y hay muchas otras, el Laúl, Castillo. Y estas ciudades son de un periodo llamado Olmeca. Y son parientes cercanos, antecesores de los mayas. Estuvieron antes de los mayas, de los olmecas, ¿no? Y entonces, después de esto, tenemos entonces el listado, empezamos a contar los días, ¿verdad? En esta ciudad ya estaban los días completos, los 20 días, en ese listado los 20 días están los 7 animales calendáricos, ¿verdad? El lagarto, el perro, la serpiente, el pájaro, y los otros son otros conceptos abstractos, ¿verdad? Al principio parece que eran 13, después fueron 18 y finalmente el sistema se completó a partir de 20 días, ¿verdad? Que organiza todo el sistema.